La objeción de conciencia en el ámbito sanitario tiene especial relevancia, sobre todo porque los profesionales sanitarios y concretamente los médicos suelen trabajar en aquellos ámbitos en los que el Tribunal Constitucional ha dicho que la objeción de conciencia deriva directamente de la Constitución y que por tanto debe ser necesariamente reconocida y no puede ser negada por el Parlamento en la regulación del ámbito concreto que se trate. Esos ámbitos son normalmente el inicio de la vida, todo lo que se refiere al embarazo y en su caso interrupción del embarazo, y final de la vida, lo que se refiere a eutanasia. Por lo tanto, la objeción de conciencia sanitaria tiene esa singularidad o relevancia porque es una de las objeciones que en principio hay que entender que se reconoce siempre con independencia de que haya sido regulada o no. Y es importante, en todo caso, matizar, yo creo que dos cuestiones al hablar de objeción de conciencia sanitaria. Primero, distinguirla de una figura que puede sonar similar, pero es muy distinta, que es la objeción de ciencia. Un profesional sanitario puede rechazar lo que le solicita al paciente no porque considere que hay un imperativo moral que no le permite dar lo que le pide el paciente, el caso, por ejemplo, que el paciente le está pidiendo la práctica de la eutanasia, la práctica de un aborto, y el caso en el que el profesional sanitario considera que lo que le pide el paciente no tiene un aval científico suficiente. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Un paciente me solicita que en vez de agotar un tratamiento conservador frente a una hernia discal, quiere que se le opere ya con los riesgos que supone esa operación, sobre todo cuando no se ha agotado el tratamiento conservador. Cuando el profesional sanitario está rechazando llevar a cabo esa cirugía, no lo está haciendo por motivos de que exista o concurra un imperativo moral, sino porque científicamente eso no está avalado y por tanto se le estaría pidiendo que actuara en contra de la buena praxis. Digo esto de tenerlo en cuenta porque en ocasiones la diferencia entre ambas figuras puede ser clara, pero a veces no es tan clara. Por tanto, depende que sea un imperativo moral el que me pide actuar, objeción de conciencia, o que sea realmente la evidencia científica la que considere que lo que me pide el paciente va en contra de esa evidencia científica. Porque además debemos recordar algo muy importante, y es que los profesionales sanitarios, en concreto el médico, tiene libertad profesional reconocida constitucionalmente, y la libertad profesional en el ámbito de la relación con el paciente, en el que prima la autonomía, significa que yo al paciente no puedo hacer algo con él, no puedo entrar, digamos, en su cuerpo sin su consentimiento. Si yo quiero hacer algo con el paciente y el paciente lo rechaza, yo tengo que respetarlo, aunque científicamente lo mejor para la salud del paciente sea hacer algo con él. Si el paciente rechaza una cirugía, yo no puedo llevar a cabo esa cirugía. Pero distinto es, y ahí la libertad profesional ampararía al médico, es que el paciente me pida que yo haga algo sobre él que yo considero que va en contra de la buena praxis. Por lo tanto, yo no debo actuar cuando el paciente me lo pide, pero yo no estoy obligado a actuar cuando el paciente me lo pide y eso que me pide no carece de evidencia científica o va en contra de la buena praxis. Y en segundo lugar, es muy importante a la hora de hablar de objeción de conciencia, sobre todo en el ámbito sanitario, que hablemos o que determinemos si esa objeción de conciencia se refiere a actos propios o impropios de la medicina o de la sanidad. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, en la eutanasia, el poner fin a la vida de una persona, no estoy hablando de paliar los dolores y asumir la muerte como una consecuencia de paliar, sino como fin directo acabar con la vida de una persona, aunque me lo pida libre y conscientemente esa persona, nunca ha sido considerado en la historia de la medicina un acto propio de la medicina. De hecho, en la reunión que se celebró hace pocos años en Barcelona, en la que intervinieron varios médicos, bioticistas, y que dio lugar a un interesante libro sobre los fines de la medicina, en ese libro no aparece mencionado, en ese documento, la eutanasia, porque nunca la eutanasia se ha considerado ni un fin de la medicina ni un acto propio. Por lo tanto, cuando una mayoría parlamentaria aprueba la eutanasia, y le dice al médico, que no es así en todos los países de nuestro entorno, porque hay lugares en los que el acto eutanásico, la auxilio al suicidio, no es médico, sino lo lleva a cabo una persona que no es un profesional sanitario, cuando lo despenaliza o lo regula y establece que lo debe prestar un médico o un profesional sanitario, estamos hablando de que socialmente se le obliga legalmente al médico a hacer un acto que no es propio. Sería un acto que se le atribuye a la medicina por la sociedad, pero que no forma parte antropológica, cultural, históricamente de la medicina. Y esto es muy relevante porque no es lo mismo que un médico, frente a una decisión de la mayoría, esgrima la objeción de conciencia cuando se trata de un acto impropio, ajeno
a su profesión, a los actos habituales de su profesión, que lo haga respecto de un acto para el que normalmente se ha formado, para que normalmente se ha preparado o que tenía que haber previsto que al formarse como médico formaba parte de su actividad como médico. Porque en el primer caso, cuando hablamos de actos impropios, la objeción de conciencia tiene que encontrar una enorme protección, porque yo puedo aceptar que la sociedad quiera que yo haga algo, pero obligarme a algo que vaya, que no sea propio de mi profesión, yo creo que tiene que encontrar unos límites. Por lo tanto, cuando hablamos de aborto o cuando hablamos de la interrupción voluntaria, no la interrupción no deseada del embarazo, sino la interrupción voluntaria, hablamos de eutanasia, tenemos que reconocer que la objeción de conciencia, al referirse a actos en principio impropios de la profesión sanitaria y de la medicina, la objeción de conciencia debe encontrar una especial, singular protección, una protección reforzada.